Y vamos a cerrar el programa con este análisis internacional. Ya les habíamos comentado, Edgar González Suárez en su columna Macroscopio nos va a hacer pues todo un repaso de cómo va este conflicto entre Rusia y Ucrania. Se ha alargado muchísimo esta guerra, no parece todavía tener final, desafortunadamente, y la problemática que está generando en todo el orbe, bueno, pues es ya significativa. Edgar, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo al público que siempre nos escucha. Jorge, la inminente llegada de 14 tanques Leopard 2 de construcción alemana a la zona de conflicto en Ucrania trae distintos ángulos para observar este último movimiento de la OTAN frente a la ofensiva de la Federación Rusa en aquella zona de la Europa Oriental. El primer ángulo, pues, es el interno. La semana pasada se reunieron en Davos, Suiza, los dueños del capitalismo internacional para definir el cauce de la guerra ruso-ucraniana y donde sobresalió la idea de mantener e incrementar la ayuda a Ucrania frente a la ofensiva militar de los rusos, que para esos días ya mejoraba su posición significativamente al liberar varias zonas del Donbass. El debate dentro de la OTAN y sus financiadores en Davos se centró en cuáles y de qué tipo de tanques deberían suministrárseles a Ucrania para hacer frente a la ofensiva rusa. Los mejores tanques para el enfrentamiento terrestre son los Challenger ingleses, los Abrams americanos y los Leopard 2 alemanes. Y por supuesto que el debate giró entre quién debería poner los tanques. Los alemanes se resistían a enviar a los Leopard en principio porque esto podría suponerse que era poner a Alemania en guerra frente a Rusia, valoración que fue difundida tanto por el ministro de Defensa ruso como por el canciller Sergei Lavrov y por el propio Vladimir Putin. Acción por demás riesgosa, tomando en cuenta que lo que menos quiere Alemania pues es verse involucrada en una guerra de un curso y final imprevisible. Frente a la resistencia alemana, los europeos encabezados por Polonia sugirieron que había más de 500 tanques Leopard alemanes distribuidos en toda Europa y que era un deber de los europeos y de los alemanes recurrir en ayuda a Ucrania frente a la invasión rusa. Los alemanes se negaron y recurrieron a los tratados, contratos y leyes de guerra y determinaron que ningún Leopard entraría a Ucrania sin su permiso. Jorge, la tensión seguía y las negociaciones también. Hungría se manifestaba en contra del envío de tanques de guerra a Ucrania y advertía que eso podría ser el inicio de una conflagración mundial. Bajo tales presiones, los alemanes contrapropusieron que los Leopard serían enviados a Ucrania si los americanos y los ingleses enviaban sus respectivos tanques al frente de guerra. Los americanos pues argumentaron que ellos estaban dispuestos a enviar a los Abrams, pero que la zona de conflicto y directamente amenazada era Europa, y que a ellos les correspondía asistir a Ucrania y correr en su ayuda, por lo menos en la primera fase. Si eso hacía Europa y demostraba su lealtad al pacto político-militar, pues los Estados Unidos estarían preparados para reforzar a los tanques alemanes. Por su parte, los ingleses recurrieron al mismo argumento, destacando que Gran Bretaña no formaba parte ya de la Unión Europea, pero que los Challenger estarían dispuestos a correr en apoyo de la defensa ucraniana. Finalmente, Jorge, Alemania cedió a las presiones y se comprometió a enviar tanques Leopard 2 a la zona de conflicto. El segundo ángulo, Jorge, de estos acontecimientos pues se da en el frente militar. Si hay urgencia por enviar tanques de última tecnología a Ucrania, pues solo es posible si las fuerzas ucranianas van perdiendo la guerra o si les está costando mucho detener la ofensiva terrestre y aérea de los rusos. Los rusos, por su parte, al conocer la decisión de Alemania de enviar tanques a la zona de conflicto, pues desencadenó nuevamente una ofensiva brutal y castigadora sobre territorio ucraniano, golpeando severamente pues zonas antes poco atacadas como el puerto de Odessa. Desde inicio de enero, Jorge, los enfrentamientos en Zaporilla, Bakhmut, Soledar, Bugledar han sido intensísimos y han dejado en ambos bandos cientos y miles de muertos. Es casi un consenso que la mayor parte la han llevado los ucranianos, que resisten, pero poco a poco van cediendo posiciones en lo que se abastecen y sobre todo de municiones y material bélico, pero siempre la necesidad de refuerzos humanos. Esto llevó
pues a tambalearse al gobierno de Zelensky, ya que había quienes desde dentro optaban por la retirada e iniciar negociaciones de paz. Esto obligó a la marioneta a iniciar una purga de sus allegados para depurar no solo sus filas, a sus asesores y generales, sino para mantenerse firme a las indicaciones de Washington de resistir hasta un próximo aviso. Jorge, en ese tren firme hacia la derrota es que Zelensky demandó a los europeos y americanos tanques, aviones de combate y misiles. Los tanques ya fueron aprobados. Mientras tanto, los rusos atacan con fuerza las instalaciones estratégicas de Ucrania y la guerra, por lo pronto, se intensifica y seguramente se alargará hasta encontrar un punto de equilibrio. Ni la OTAN ni Putin quieren ser derrotados. Es todo por hoy, bonito inicio de semana y un saludo a la cabina. Igualmente, Edgar González Suárez, muchísimas gracias con su columna Macroscopio, que la puede también consultar en nuestro portal nbnoticias.mx.